26.000 toneladas de acero, 250 metros de eslora, un reactor nuclear, 20 misiles antibuque a bordo. Este barco se construyó durante 12 años y en ese tiempo el país que lo había encargado dejó de existir. El crucero pesado de propulsión nuclear Piotr Veliki fue puesto en grada en el astillero Báltico, en Leningrado, en 1986. Según el plan soviético, debía convertirse en el buque insignia de la Flota del Norte, el buque de combate de superficie más poderoso del mundo, sin contar los portaaviones. El proyecto Orlan se concibió como una respuesta a los portaaviones de ataque estadounidenses. Un solo crucero de este tipo llevaba más armamento que toda una escuadra de fragatas occidentales. Pero en 1991, la Unión Soviética se desintegró, la financiación se detuvo, el casco quedó sin terminar en el astillero. En febrero de 1993, el gobierno ruso anunció que el barco se terminaría de todas formas, y los trabajos se reanudaron, aunque el dinero seguía siendo catastróficamente insuficiente. El 18 de abril de 1998, el Piotr Veliki finalmente entró en servicio, 12 años después de su puesta en grada. Para entonces sus 3 barcos gemelos ya estaban amarrados con los reactores apagados, uno por un accidente, los otros 2 por falta de fondos para su mantenimiento. El cuarto, el último crucero de la clase aún en activo, se convirtió en el buque insignia de la Flota del Norte. El desplazamiento total del Piotr Veliki, unas 26.000 toneladas, es aproximadamente igual al de los cruceros de batalla de la Primera Guerra Mundial. Ningún otro buque de combate de superficie en el mundo, salvo los portaaviones, ha alcanzado jamás ese tamaño. 45.000 toneladas. Durante 20 años, este barco fue el buque de guerra más grande del mundo. Murió en 3 minutos. El crucero de batalla Hood fue botado en 1918 y entró en servicio en mayo de 1920. Durante 2 décadas siguió siendo el buque de guerra más grande y más famoso de la flota británica, símbolo del poder naval del Imperio Británico. Su longitud era de 262 metros y su armamento principal contaba con 8 cañones repartidos en 4 torres. La prensa británica lo llamaba el Magnífico Hood, pero para 1941 el crucero ya estaba obsoleto. Su blindaje, especialmente el de cubierta, no respondía a las amenazas de la guerra moderna. La modernización planeada nunca se llevó a cabo. El barco era demasiado necesario en servicio activo. El 24 de mayo de 1941, el Hood interceptó al acorazado alemán Bismarck en el estrecho de Dinamarca, entre Groenlandia e Islandia. Durante el combate, un proyectil del Bismarck atravesó la cubierta del Hood y alcanzó el polvorín de popa. La detonación de las municiones partió al crucero en 2. Se hundió en 3 minutos. De una tripulación de 1.418 hombres, sobrevivieron 3. La flota británica perdió a su principal símbolo en cuestión de minutos, y lanzó de inmediato casi todas las fuerzas de la Home Fleet en persecución del Bismarck. El barco que había encarnado la supremacía naval británica durante 20 años resultó ser vulnerable justo donde menos se esperaba. El acorazado más grande jamás construido para la flota británica. El más rápido, el único de su clase, nunca disparó contra un enemigo. El Vanguard fue puesto en grada en octubre de 1941 en el astillero John Brown, en Clydebank. La flota británica necesitaba urgentemente nuevos buques pesados tras la pérdida del acorazado Prince of Wales y del crucero de batalla Repulse en 1941. Los ingenieros instalaron en un casco nuevo, rápido y bien protegido, cañones principales de 381 milímetros retirados de barcos más antiguos. Según los cálculos del almirantazgo, el Vanguard debía estar listo a tiempo para participar en la guerra contra Japón, si ésta se prolongaba hasta 1946. Pero la construcción se retrasó por la falta de mano de obra y las numerosas revisiones del proyecto. El 30 de noviembre de 1944, el barco fue botado. La guerra terminó antes de que estuviera terminado. El 12 de mayo de 1946, el Vanguard entró en servicio, después de la capitulación tanto de Alemania como de Japón. El desplazamiento total del barco era de 51.000 toneladas. En sus pruebas de mar, alcanzó 31 nudos y medio, un récord entre los acorazados británicos. Pero no había dónde emplear todas esas capacidades.
En 1947, el Vanguard transportó a la familia real a Sudáfrica. En 1955, fue pasado a la reserva. En 1960, poco antes de ser dado de baja, el barco apareció en la película Hundid el Bismarck, representando los interiores de los puentes y las torres de artillería de esos mismos acorazados que el Vanguard nunca llegó a encontrar en combate. En 1962 fue desguazado. Desde entonces no se ha construido ningún otro acorazado británico. 52.000 toneladas, 8 cañones de grueso calibre, una sola campaña. Hundió al barco más grande de la flota británica y fue destruido 3 días después. El acorazado alemán Bismarck entró en servicio el 24 de agosto de 1940. Se convirtió en el buque de guerra más grande jamás construido en Europa y en la principal esperanza de la Marina alemana de dominar el Atlántico. Oficialmente, el Bismarck figuraba con un desplazamiento de 35.000 toneladas, para cumplir formalmente con los tratados internacionales. Su desplazamiento real, a plena carga, superaba las 52.000 toneladas. En mayo de 1941, el Bismarck inició su primera y única campaña, la Operación Rheinübung. Su misión, abrirse paso hacia el Océano Atlántico y destruir los convoyes aliados entre América del Norte y Gran Bretaña. El 24 de mayo de 1941, se encontró en el estrecho de Dinamarca con el crucero de batalla británico Hood y el acorazado Prince of Wales. Un proyectil del Bismarck impactó el polvorín del Hood. El Hood explotó y se hundió en 3 minutos. De los 1.418 hombres de su tripulación, sobrevivieron 3. Pero el propio Bismarck también recibió impactos en ese combate, que dañaron sus depósitos de combustible. La campaña tuvo que interrumpirse. El barco puso rumbo a la Francia ocupada para repararse. La noticia de la pérdida del Hood conmocionó a toda la flota británica. Decenas de barcos salieron en su persecución. El 26 de mayo, biplanos torpederos Swordfish, despegados del portaaviones Ark Royal, dañaron el timón del Bismarck. El barco perdió toda capacidad de maniobra. El 27 de mayo de 1941, los acorazados británicos Rodney y King George V lo bombardearon a corta distancia durante 1 hora y media. De los 2.300 hombres de su tripulación, sobrevivieron 110. Toda la carrera operativa del Bismarck se redujo a 8 días. En ese tiempo hundió un solo barco y fue destruido. 57.500 toneladas, 9 cañones principales de 406 milímetros, 4 guerras, 50 años de servicio. Los acorazados de la clase Iowa, 4 barcos, el Iowa, el New Jersey, el Missouri y el Wisconsin, fueron construidos en los Estados Unidos en 1943 y 44. Se convirtieron en los últimos acorazados puestos en servicio por la Marina estadounidense y en los buques de combate pesados más rápidos del mundo. Su velocidad máxima de 33 nudos les permitía acompañar a los portaaviones dentro de los grupos de ataque. Cada uno medía 270 metros de longitud. En septiembre de 1945, la capitulación de Japón, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, se firmó a bordo del Missouri, en la bahía de Tokio. Después de la guerra, los barcos fueron pasados a la reserva, pero no por mucho tiempo. En 1950 fueron reactivados para participar en la Guerra de Corea. El fuego de artillería de los acorazados desde el mar apoyaba las operaciones terrestres. En 1968, el New Jersey volvió a salir en campaña, esta vez frente a las costas de Vietnam, donde bombardeó posiciones enemigas. En los años 80, en respuesta a la aparición de los cruceros lanzamisiles soviéticos del proyecto Orlan, los 4 acorazados fueron reactivados y modernizados de nuevo. Se les instalaron misiles de crucero Tomahawk y misiles antibuque Harpoon. En 1991, el Missouri y el Wisconsin participaron en la Guerra del Golfo, disparando 28 y 24 misiles de crucero respectivamente contra objetivos iraquíes, y utilizando más de 1.000 proyectiles de grueso calibre. Los acorazados estadounidenses dispararon por última vez en febrero de 1991. Después de eso, los 4 barcos fueron retirados definitivamente del servicio activo y convertidos en buques museo. Ninguna otra clase de buques de combate en la historia ha participado en 4 guerras a lo largo de 5 décadas. 72.800 toneladas, 9 cañones capaces de disparar proyectiles de 1,5 toneladas a una distancia de 42 kilómetros. Casi no llegó a combatir y fue hundido en su primera gran batalla. El acorazado Musashi fue puesto en grada en Nagasaki
el 29 de marzo de 1938 y entró en servicio el 5 de agosto de 1942. Junto con su barco gemelo, Yamato, se convirtió en uno de los dos acorazados más grandes y más pesadamente armados de la historia. La Marina Imperial japonesa guardaba estos barcos como su principal base para una batalla decisiva contra la flota estadounidense. Debido a la amenaza de los submarinos y la aviación enemigos, el Musashi pasó la mayor parte de la guerra anclado en Truk, Brunei y Kure. En marzo de 1944, el Musashi recibió el impacto de un torpedo de un submarino estadounidense y fue enviado a reparación. En junio de 1944, participó en la Batalla del Mar de Filipinas, pero sin entrar en contacto con el enemigo. El 24 de octubre de 1944, durante la Batalla del Golfo de Leyte, el Musashi se convirtió en el principal objetivo de la aviación embarcada estadounidense. 259 aviones procedentes de 6 portaaviones lo atacaron en 6 oleadas. El acorazado recibió 19 impactos de torpedo y 17 impactos de bomba aérea. Se hundió ese mismo día, a las 7 de la tarde. De los 2.399 hombres de su tripulación, murieron 1.023. El acorazado más pesadamente armado, que se había guardado con tanto cuidado durante 2 años, fue destruido en su primer gran enfrentamiento, 2 años después de entrar en servicio. 72.800 toneladas. 9 cañones del calibre más grande jamás instalado en un buque de guerra. El 7 de abril de 1945 partió en su última misión, sin cobertura de casas, con combustible solo para el trayecto de ida. El acorazado Yamato fue puesto en grada en Kure el 4 de noviembre de 1937 y entró en servicio el 16 de diciembre de 1941, una semana después del ataque a Pearl Harbor. Su armamento principal, 9 cañones de 460 milímetros, no tenía igual en ningún buque de guerra jamás construido. Cada proyectil pesaba 1.460 kilogramos y alcanzaba los 42 kilómetros. El Yamato fue concebido como un barco capaz de derrotar en solitario a varios acorazados estadounidenses, pero en realidad pasó la mayor parte de la guerra en sus bases. En octubre de 1944, participó en la batalla del Golfo de Leyte, donde utilizó su artillería principal contra objetivos terrestres, por primera y única vez en toda la guerra. Para abril de 1945, el mando japonés, ya sin aviación y la mayor parte de su flota, elaboró el plan de la operación Tengo. El Yamato debía dirigirse a Okinawa como un barco kamikaze, embarrancar deliberadamente y disparar contra las fuerzas de desembarco estadounidenses hasta su destrucción total. Solo le dieron combustible para el trayecto de ida. El 7 de abril de 1945, en el mar de China Oriental, fue detectado por aviones estadounidenses. 386 aparatos procedentes de 15 portaaviones atacaron al Yamato, sin ninguna cobertura de cazas japoneses. El acorazado recibió al menos 10 impactos de torpedo y 7 impactos de bomba, y volcó a las 14 horas y 23 minutos. La explosión de su polvorín se vio a 200 kilómetros de distancia. De los 3.332 hombres de su tripulación, sobrevivieron 269. 73.000 toneladas. El portaaviones más grande de la historia en el momento de su construcción estuvo en servicio 10 días. El Shinano fue puesto en grada en Yokosuka en mayo de 1940 como el tercer acorazado de la clase Yamato. Después de las pérdidas catastróficas de la aviación japonesa en la batalla de Midway, en 1942, se decidió transformar el casco inacabado en un portaaviones. La transformación avanzaba lentamente. Cuando en 1944 quedó claro que la aviación estadounidense bombardeaba sistemáticamente los astilleros japoneses, el mando ordenó trasladar el barco inacabado lejos de la bahía de Tokio, hacia Kure. El 19 de noviembre de 1944, el Shinano entró oficialmente en servicio. El barco no estaba terminado. En el momento de zarpar, los mamparos estancos no estaban terminados, parte de las calderas no funcionaba, el sistema contra incendios no estaba operativo, y casi 3/4 partes de la tripulación no tenían experiencia en buques de combate. El 28 de noviembre de 1944, el Shinano salió a la mar. A las 20 horas y 48 minutos fue detectado por el submarino estadounidense Archerfish, que patrullaba la salida de la bahía de Tokio. Tras una persecución de 6 horas, el Archerfish lanzó 6 torpedos, de los cuales 4 dieron en el blanco. El agua se precipitó por los mamparos mal cerrados y los pasos de cables.
La tripulación, sin experiencia, no logró controlar la inundación. El Shinano volcó 7 horas después. De las 2.400 personas a bordo, murieron 1.435. Los oficiales navales estadounidenses no creyeron al principio el informe sobre el hundimiento de un barco de ese tamaño. No tenían ningún dato de inteligencia sobre la existencia del Shinano. Al comandante del Archer Fish se le acreditó oficialmente el hundimiento de un portaaviones de apenas 28.000 toneladas. La magnitud real de esta pérdida solo se conoció tras la capitulación de Japón. El Shinano sigue siendo, hasta hoy, el barco más grande jamás hundido por un submarino. 100.000 toneladas, 33 metros sobre la línea de flotación, 90 aviones a bordo, un reactor nuclear que no necesita repostar durante 20 años. Los portaaviones de la clase Nimitz, 10 barcos construidos en los Estados Unidos entre 1968 y 2006, entraron en servicio entre 1975 y 2009. El primero de la serie, el Nimitz, entró en servicio el 3 de mayo de 1975 y recibió su nombre en honor al almirante Chester Nimitz, que comandó la flota del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Cada barco de la clase es un aeródromo flotante de 333 metros de longitud, con una cubierta donde cabrían 3 campos de fútbol. 2 reactores nucleares dan a estos barcos una autonomía prácticamente ilimitada. El combustible nuclear no necesita reemplazarse durante más de 25 años. El grupo aéreo embarcado de cada portaaviones incluye hasta 90 aparatos, cazas, aviones de guerra electrónica, aviones de alerta temprana y helicópteros. Un solo portaaviones de la clase Nimitz transporta, por sí solo, un poder aéreo superior al de las fuerzas aéreas de la mayoría de los países del mundo. Los barcos de esta clase han participado en todas las grandes operaciones militares de los Estados Unidos desde 1975, desde el Golfo Pérsico hasta Afganistán y Libia. Hoy la mayoría de los portaaviones de la clase Nimitz siguen en servicio activo, con una vida operativa prevista de 50 años. 100.000 toneladas, 337 metros de longitud, 13.000 millones de dólares. El buque de guerra más caro de la historia de la humanidad, puesto en servicio con 2 años y medio de retraso y un sobrecosto de 1.500 millones de dólares. El portaaviones Gerald R. Ford fue puesto en grada el 14 de noviembre de 2009, votado el 9 de noviembre de 2013 y entró oficialmente en servicio el 22 de julio de 2017. Se convirtió en el primer diseño de portaaviones estadounidense fundamentalmente nuevo en 40 años, después de que la clase Nimitz dominara los océanos desde 1975. El barco lleva el nombre del 38º presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, que sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. El portaaviones cuenta con un sistema de lanzamiento de aviones fundamentalmente nuevo, una catapulta electromagnética que sustituye a la catapulta de vapor, utilizada desde los años 50. 2 reactores de un nuevo tipo generan un 25% más de electricidad que los reactores de los barcos de la clase Nimitz. La tripulación se redujo en unas 1.000 personas respecto a sus predecesores, mientras aumentaba el número de salidas de combate. Pero los nuevos sistemas resultaron extremadamente poco fiables. Las catapultas electromagnéticas y el nuevo sistema de frenado de aterrizaje sufrieron fallos uno tras otro. El barco se incorporó a la flota en 2017, pero su capacidad operativa siguió siendo limitada durante varios años más. El costo final superó los 13.000 millones de dólares. Para comparar, la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945 habría costado, a precios actuales, unos 2.000 millones de dólares. El Gerald R. Ford cuesta 6 veces y media más. Es el buque de guerra más grande jamás construido en la historia de la humanidad. Si te gustó este video, suscríbete al canal o sugiere el próximo tema en los comentarios.